Hola, mi nombre es Felipe Hunter y yo soy psicoterapeuta. Esta semana vamos a hacer un video que, como vieron en el título, es de respondiendo preguntas que me hagan hecho. Y por supuesto, les voy a pedir que si ustedes tienen una pregunta especial que quieran hacer a un psicoterapeuta profesional, lo pueden poner acá abajo en los comentarios, pongan su pregunta y en un rato, cuando vuelva a hacer un video de respondiendo preguntas, vamos a contestarlas, ¿vale? Les agradezco a todos los que vieron el video de las semanas pasadas, tanto el de Huitzilopochtli, de la diferencia entre psicólogo, psicoterapeuta, psicoanalista, psiquiatra, ¿vale? Entonces les agradezco quien lo haya visto, quien le haya gustado, quien lo haya comentado, pues muchas gracias por ello y muchas gracias por seguir viendo este contenido, ¿vale? Hola, vengo del futuro. Estaba editando este video y me pareció un poco monótono, por lo que decidí hacer algunos pequeños clips para interrumpirlo y romper con la monotonía. Por cierto, la siguiente semana se viene el video de Thor gordo. Espérenlo, ¿vale? Y pues bueno, ya lo estaremos viendo próximamente. Vamos a comenzar. La primera pregunta la hace Liz, que dice, ¿qué técnicas aplicarías para aumentar la resiliencia de tus pacientes ante el COVID-19? Y bueno, creo que esto es una pregunta muy especial, muy particular y que es muy actual en estos momentos de crisis y que nos permite hablar sobre este tema de una manera muy amplia. Antes de tomar o de hablar de los tiempos de crisis, quisiera primero hablar del método psicoanalítico. ¿Y en qué consiste el método psicoanalítico? Creo que esta es la pregunta fundamental, ¿no? Y hay una regla que es la regla que todo psicoanalista tiene que seguir, ¿no? Y obviamente cada paciente. Y es una regla que se denomina así, la regla fundamental del psicoanálisis, que consiste en que el paciente diga lo primero que se le ocurra sin juzgarse a sí mismo. No importa si lo que va a decir está muy loco o muy loco, ¿no? No importa si lo que va a decir tiene sentido o coherencia o lógica. Simplemente tiene que decirlo como viene y sin emitir ni un juicio sobre él mismo, ¿no? Y sobre su propio discurso. Y por supuesto que el psicoanalista o el psicoterapeuta psicoanalista tiene que estar escuchando y de una manera también sin emitir ni una clase de juicios y sin emitir ni una clase de jerarquía de su discurso. Todo lo que dice el paciente va a ser muy importante y se tiene que someter a un análisis. Y a lo largo del tiempo, a lo largo de más de 100 años, inclusive ya serían más de 120 años, a pesar de las crisis que hay en el mundo, a pesar de las guerras, ¿no? Que Freud vivió la Primera Guerra Mundial, ya la Segunda Guerra Mundial le tocó, pero ya poco, pero todo el psicoanálisis a lo largo del tiempo aplica esta regla, que es la fundamental y frente a cualquier crisis y frente a cualquier situación es la que se aplica, porque al final con esta técnica vamos a permitir que el paciente pueda expresar de una manera libre todas sus emociones y a partir de que empieza a hablar, pues empieza a expresar, empieza a, pues darnos a entender todo lo que tiene en su discurso, todo lo que tiene en su ser y por supuesto ahí el arte del psicoanálisis es poder ir escuchando y puntualizando el discurso del paciente para que el propio paciente pueda escucharse y entenderse más, ¿no? Y a partir de eso es que se desarrolla todo un conjunto o se desarrolla todo el trabajo psicoanalítico en donde se cuestiona, donde se confronta al paciente, donde el paciente se plantea preguntas y obviamente también el psicoanalista llega a plantearlas, pero también hay un trabajo de interpretación, una interpretación del lenguaje del inconsciente o una interpretación del inconsciente, dependiendo de tu postura psicoanalítica, pero se hace una interpretación de todo lo que discurre en el paciente, que es los sueños, que es los recuerdos, las remembranzas, ¿no? Hay recuerdos que no son tan claros y que se van a reconstruir. Hay un análisis de todo esto que al final nos da un panorama muy completo del paciente.
Y a medida que empieza a hablar, se empieza a lograr una estabilidad emocional que nos permite ir cada vez más profundo y más profundo como para poder dar un entendimiento del sujeto y por supuesto una vez que el sujeto entiende todas sus problemáticas y las va expresando y las va trabajando, va a conseguir mayor libertad sobre sí mismo, mayor libertad de acción y por supuesto pues mayor, si lo quieren ver así, que ahorita lo vamos a analizar, mayor resiliencia, ¿no? Aunque este término a mí en particular no me gusta, pero por supuesto que en el contexto actual está muy de moda y hay muchos conceptos que están muy de moda que después vamos a ir criticando uno a uno. Bueno, más que criticando, reflexionando, que eso es lo que hay alrededor, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? El término de resiliencia es un término que se dice, se ocupa sin reflexionar mucho en él, ¿no? Lo que nos dice la definición es que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. ¿Y qué es una circunstancia traumática y qué es esto sobre todo de superar? Yo quiero superar, ¿qué? ¿No? Que tuviste una pérdida, eso se supera, eso no se supera, eso duele, ¿no? Aquí hay que generar muchas preguntas que aquí las fui planteando, que tiene que ver con esto, cómo se puede superar algo traumático, qué es lo traumático, pensémoslo en cómo se vive un trauma médico, ¿no? Una ruptura de un hueso. ¿Se supera una ruptura de un hueso? Yo creo que no se supera, se sana, de alguna u otra manera se hace, se pone en reposo el hueso para que solito se regenere. Y a partir de que se regenere, se recupera la posibilidad de ocupar ese hueso, que da sostén al cuerpo y obviamente nos permite movernos. Pero no es que se supere la ruptura del hueso, ¿no? Por supuesto que aquí hay que pensar qué es la palabra superar, ¿no? O sea, pero ¿qué pasa con este hueso? Y bueno, la resiliencia aquí plantea que tienes que superar un acontecimiento traumático, ¿no? Superar una muerte, ¿no? Que, bueno, también nos vamos a meter ahorita a lo que es el trauma, pero ¿se tiene que superar una muerte? ¿Cómo se supera una muerte? ¿Qué es superar? Eh, Obviamente una muerte no se va a regenerar como lo hace un hueso, entonces no se puede ocupar de la misma manera la resiliencia. Ok, si nos vamos a ver la definición de superar, tiene que ver con, pues, que implica que una persona supera a la otra como en comparación a la otra, o sobrepasa un límite establecido. Y bueno, ¿qué límite? Y esta es otra pregunta que se plantea. ¿Qué límite quieres sobrepasar sobre la muerte de alguien o con la pérdida de salud? ¿No? Si tú pierdes la salud o el empleo por COVID, ¿qué tendrías que superar? ¿No? Estas preguntas son cuestiones que tenemos que pensar con respecto a la resiliencia. Al final, con mi experiencia, pues obviamente cada que hay una pérdida fuerte, es decir, que hay una pérdida de un familiar, una ruptura amorosa, una pérdida de trabajo para uno de los pacientes, pues no es que se supere, más bien se trabaja, se busca que el paciente exprese, que por supuesto hable y hable de todo el dolor que esta experiencia le causa, y a medida que el paciente lo va hablando, posiblemente pueda lograr tener una estabilidad y pues tiene la capacidad de sentirlo, ¿no? Porque por supuesto las emociones son para eso, ¿no? El dolor se tiene que sentir y qué pasa si no se siente el dolor, que es como esta apuesta de hay que tener la resiliencia para superarla y seguir adelante con la vida y pues que no, como restarle importancia al dolor, pues por supuesto que estamos medio perdidos. No sé cómo lo ven ustedes, pónganlo en los comentarios. Yo creo que no se trata de superar el dolor, sino se trata de tener la capacidad de sentir el dolor y de sentirlo con todo lo que es, con tu cuerpo, con tus lágrimas, con tu llanto, que puedas expresarlo y a medida que vas expresando todo esto, pues lograr tener cierta estabilidad. Y entonces, a pesar del dolor, sigues, pero teniendo la capacidad de sentirlo, de platicarlo, de expresarlo, de vivirlo, ¿no? Que este es uno de los objetivos bueno, sí se puede hablar de objetivo, ¿verdad? Pero eso, algunas de las cuestiones que se plantean
en un análisis, ¿no? Que todas esas experiencias dolorosas se puedan expresar, se puedan vivir y se puedan sentir, ¿no? Por supuesto que no es fácil, ¿no? Y yo lo digo así, pero pues por supuesto que hablar de la muerte de un ser querido no es nada fácil, duele mucho. Entonces, a partir de esto es que tenemos que sentar todo un trabajo para eso. Ahora, les dije con respecto al trauma, ¿se acuerdan de esto? Eh, en la palabra trauma, pues es una palabra muy también común dentro de la convención psicológica, ¿no? Del trauma y los traumas y todo esto. Pero ¿qué es un trauma? ¿Y quién acuñó esta palabra y quién la introdujo al psicoanálisis o a la psicología? Pues ¿quién creen? No hubo otro más que Freud, ¿no? Freud era un médico que a medida que él empezó a trabajar con componentes de la mente humana, pues fue tratando de ocupar cierta pues, conceptualización que había en el aspecto médico y lo trajo a la psicología y al psicoanálisis, principalmente al psicoanálisis, ya después de ahí lo toma la psicología en general. Pues sí, venía de esta primera conceptualización de un evento que causa un impacto muy fuerte a un sujeto, ¿no? O sea, como si fuera una ruptura de un hueso, pero a nivel mental, ¿no? Una pérdida, algo que marca y que deja su huella. Y esa fue la primera conceptualización de Freud, pero pues todas las conceptualizaciones de Freud fueron evolucionando a lo largo de la vida de Freud y del propio desarrollo de la teoría. Entonces vamos a ver cómo esta palabra va a evolucionar y va a ver como una experiencia traumática, pero que va a ser un eco de una primera vivencia dolorosa y que a partir de esta primera vivencia dolorosa se van a poder interpretar todas las demás vivencias, ¿ok? Entonces, todas las vivencias que se tienen traumáticas en la actualidad pueden ser percibidas y entendidas por el propio sujeto a partir de entender las primeras vivencias de vida. Entonces, para clarificar esto, el trauma deja de ser una experiencia externa que viene a afectar al sujeto, sino se convierte en una experiencia interna, ¿no? Una experiencia que a partir de la propia mente genera el recuerdo y sobre todo cómo esto deja una marca a nivel inconsciente que va a buscar en un futuro repetirse para poder ser expresada. Entonces, estas posturas sobre la resiliencia plantean superar cada momento, pero sin pensar en los demás. Dentro del psicoanálisis lo que se hace es hacer una investigación, si lo quieren ver como una investigación, sobre el propio sujeto a lo largo de su vida para poder escuchar todas las vivencias dolorosas que ha tenido a lo largo del tiempo, porque todas estas vivencias que se tienen van a influir en estos otros momentos de experiencias traumáticas en la actualidad. Por supuesto que he pasado por varios momentos de crisis en la Ciudad de México, como pudo ser el 19 de septiembre en el sismo, que por supuesto aquí en el canal ya conocen parte de esta historia, aunque quizá no la he planteado, no la he platicado completamente, en algún momento lo haré. Pero pues por supuesto que con los pacientes en esos momentos también se vivió un momento de crisis como podría ser ahorita el COVID. Y a partir de ahí, pues también se tiene como esta experiencia de que mucho de las vivencias de esa experiencia traumática podrían ser relacionadas con esta misma historia de vida del paciente o del individuo, donde en algún momento tuvo una pérdida. Y esa pérdida que tuvo, que fue muy fuerte en su infancia, en algún momento de su vida, se va a relacionar directamente con estas nuevas pérdidas que se tienen. Y por supuesto que al ir escuchando en este sentido dentro del psicoanálisis, dentro de un proceso psicoanalítico, no únicamente se trabaja con las vivencias actuales, sino se trabaja con el sujeto en sí, ¿no? Con todas las vivencias que tiene el sujeto desde que es un infante hasta las actuales, ¿no? Y obviamente dentro de una de las reglas del psicoanálisis encontramos que dentro del inconsciente no hay tiempo. ¿Y a qué se refieren con esto de que no hay tiempo? Pues que todas estas vivencias se viven y se sienten dentro del inconsciente sin importar el tiempo que llevan almacenadas ahí. Entonces de repente surgen, de repente pues vuelven a resurgir
Y ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde hay que escuchar, ahí es donde hay que trabajar de una manera muy fuerte con cada uno de los pacientes. Entonces, ¿cuál es la propuesta terapéutica para enfrentar el COVID-19 desde el psicoanálisis, o al menos desde mi práctica, porque tampoco puedo hablar por todos los psicoanalistas, pero yo creo que eh, sería esto mismo, ¿no? Aplicar la regla fundamental y, por supuesto, generar un trabajo completo de los individuos que asistan a psicoterapia. Y a partir de ahí, por supuesto, se logra que el propio individuo pueda seguir trabajando. Entonces, esta sería la propuesta, Liz. Tenía otras preparadas, pero ya el video se alargó mucho. Yo creo que después las vamos a retomar, ¿vale? Por lo pronto, ¿qué les parece a ustedes la resiliencia? ¿Y qué les parece la propuesta psicoanalítica de la Asociación Libre? Si están de acuerdo o en desacuerdo, está bien. Aquí no se va a juzgar a nadie. Entonces, pónganlo en los comentarios y pues para empezar a reflexionar en este sentido, ¿vale? Recuerden que quien trabaja con su salud mental vive mejor y se atreve a enfrentar a sus propios deseos. Que tengan un buen día y nos vemos la siguiente semana.